Bienvenidos mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Les doy las gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Antes de Cristo, Después de Cristo. Y en esta ocasión estamos súper contentos, muy emocionados porque tenemos a un gran invitado. Bueno, como cada ocasión, pero pues justo el día de hoy yo había estado esperando esta entrevista desde hace tiempo y por fin se pudo dar. Tenemos de invitado el día de hoy a Fray Nelson Medina. Muchos de ustedes ya lo conocen, él está muy presente en todas las redes sociales y pues en esta ocasión lo tenemos aquí en nuestro programa y nos va a acompañar para contarnos de su vida, y los que no lo conozcan tanto, a lo mejor pues por medio de este programa lo van a conocer, y los que ya lo conocen pues para conocerlo más. Hola, bienvenido, ¿cómo está Fray Nelson? Muchas gracias, Jorge. Muy bien, gracias a Dios, y muy complacido de participar en tu programa. Gracias. Pues quisiéramos ya empezar que nos cuente su vida, pero antes que nada le quiero pedir si puede dirigir una oración para pedirle al Espíritu Santo que se haga presente como lo ha hecho en cada oportunidad, para que sea Él el que dirija este programa y pues que sea Él el que hable por medio mío y también por medio de usted. Y pues le paso el micrófono a usted para dirigir esta oración. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que has enviado la palabra de la verdad y el Espíritu de santificación. Padre Celestial, que no te has olvidado del hombre que se olvida de ti. Padre Celestial, que preparas para nosotros un futuro junto a ti, y lo has preparado y lo has labrado en la carne de tu propio Hijo Jesucristo. Míranos con compasión. Toma este tiempo como tiempo tuyo, como tiempo en que tú te glorificas. Derrama con abundancia esa gracia que sabes que necesitamos tanto, y que sea tu misericordia obrando en nosotros, dándonos las palabras justas, y a todos ayudándonos a recibir tu mensaje con amor. Sellamos esta oración con la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nuestra salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tú, Virgen María, que acompañas y defiendes toda obra buena, estate con nosotros en este tiempo de conversación y haz que sea un tiempo agradable a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Fray Nelson, hermosa oración. Y pues ahora sí ya estamos listos para entrar de lleno a conocer más sobre su vida. Pues vámonos al principio. ¿Dónde nació usted, Fray Nelson? Nací en esta ciudad, la ciudad de Bogotá, Colombia, y ya la fecha misma del nacimiento, yo pienso que fue un regalo, aunque uno no se da cuenta de eso, sino después cuando Dios empieza a iluminar, ¿no? Yo nací el 13 de mayo de 1965, aquí en Bogotá, Colombia, tercero de 4 hijos. Nosotros somos 4.
Yo soy el número 3, todos varones. Papá y mamá formaron un hogar católico que yo creo que ya fue como la primera evangelización, podemos decir. Ya esa fue la primera noticia del amor de Dios en mi vida. Amén. Y pues, de los 4 hijos que tuvieron, solamente usted se dedica, se consagró a Dios, vaya. Sí, efectivamente, pero ha habido una presencia de consagración tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá. Mi papá tuvo un tío abuelo que fue sacerdote y luego obispo aquí en Colombia, por supuesto, hace ya bastantes años. Él fue obispo, sería como una especie de tío bisabuelo mío. Y luego, eh, por parte de mi mamá, 2 hermanas de ella fueron religiosas. Una después se retiró y hay otra que vive todavía, ya tiene sus años, pero ha sido siempre para mí como una lamparita, un testimonio muy bello de lo que significa entregarse a Dios. Así que ha habido como esa presencia. Y felizmente puedo comentar que, bueno, ya dije, soy el tercero de 4 hermanos. El hermano número 2, que por cierto vive en Estados Unidos, él tuvo 3 hijos. El mayor de esos hijos se ha dedicado también al Señor, es sacerdote. En los Estados Unidos él se encuentra, este sobrino mío sacerdote se encuentra en San Diego, en California, y allá realiza su ministerio. Entonces podemos decir que la familia ha tenido un poco este ambiente, no es extraño para nosotros el tema de la consagración y de dedicarse a Dios. Qué bien, pues yo tengo un hermano viviendo en San Diego, un sobrino también, entonces tenemos familia, los dos por allá. Y pues sí, vaya que su fecha de nacimiento es una fecha muy importante en el calendario, y pues me imagino que la Virgen de Fátima ha tenido una presencia y ha sido muy importante en la vida de la familia y en especial en la de usted. Sí, sí, ciertamente. Yo quiero manifestar que eso que nosotros decimos en la oración, cuando rezamos la salve, le decimos, muéstranos a Jesús. Esa es la súplica que le hacemos, ¿no? Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Y la verdad es que eso es lo que ha hecho la Virgen en mi vida. Mi vida ha sido marcada por la presencia de la Virgen y ella ha hecho lo que ella quiere y sabe hacer muy bien, que es mostrarnos a Jesús. Ciertamente la Virgen no quiere los honores como para acapararlos ella, sino ella lo que quiere, como lo mostró en Guadalupe, como lo ha mostrado en tantas otras oportunidades, es llevarnos al Evangelio, llevarnos a los sacramentos, llevarnos finalmente hacia Jesucristo. Y si yo me pongo a mirar mi vida, encuentro que la presencia de María ha sido eso, mostrarme a Jesús y por supuesto el Señor es el que hace la obra. ¿Ha tenido oportunidad usted de estar en Fátima? He estado un par de veces, en Fátima. Quiero adelantar, que tal vez es algo que comentaremos después, quiero adelantar que mi madre murió precisamente hace 10 años, ella murió el 7 de julio del año 2010, pero 5 años antes de su fallecimiento, o sea, en el 2005, fuimos a Fátima y con mi papá, mi mamá, y tuve la ocasión de celebrar, estando mis papás, tuve la ocasión de celebrar en la capillita de las apariciones, que todo el mundo llama con la palabra portuguesa, capeliña. En esa capillita de las apariciones de Fátima pude celebrar, estaban presentes mis papás, y fue un momento para darle muchas gracias a Dios porque de hecho eso sucedió el día de mi cumpleaños, el 13 de mayo, entonces es motivo para estar más que agradecido. Realmente si uno mira la vida, uno se da cuenta que Dios deja muchos regalitos
los deja así como en silencio, como discretamente. Pero para el que tenga atención, esos regalos no pasan desapercibidos, sino que esos regalos uno va aprendiendo a descubrirlos y uno sabe que son mensajes de amor que Dios está enviando. Y esos mensajes de amor hay que apreciarlos, hay que agradecerlos y hay que disfrutarlos también. Es importante también disfrutar. Claro que sí, ¿no? Pues definitivamente Dios nos hace grandes regalos todos los días. Nada más que muchas veces no nos damos cuenta, no ponemos atención, como usted dice, estamos tan ocupados en la vida diaria que pues uno muchas veces pasa de largo todo eso. Simplemente el don de la vida que recibimos cada día es el mayor regalo que pudiéramos estar recibiendo. Y Dios nos bendice de muchas formas. Pero bueno, platíquenos de esos regalos que el Señor le empezó a dar desde niño. Yo me imagino que a usted le debió de haber estado llamando desde temprana edad el Señor para que le sirviera. Yo creo que sí, pero aquí debo anotar dos cosas. Primera, que indudablemente, si yo miro la parte de Dios, lo que Él ha dado, no hay sino motivos de agradecimiento y de alabanza. Pero ya cuando uno mira la respuesta que uno ha tenido, pues también hay que ser sinceros y reconocer que muchas veces la respuesta de uno es pobre y es una respuesta tardía y es una respuesta incompleta. Yo recibí por primera vez la Eucaristía en la fiesta de la Virgen del Rosario del año 1972. Como antes comenté, yo nací en el 65. Y por ejemplo, ahí está una prueba. En la Eucaristía sabemos que el Señor se entrega de una manera completa, de una manera total. Más no nos podía dar que darnos su cuerpo, su sangre. No nos podía dar más. Y sin embargo, el recuerdo que yo tengo de mi primera comunión no es el de ese fervor, el de ese amor que muchas veces uno ve en otras personas, incluso personas pequeñas. Quiero decir, pues niños, niñas. Uno se da cuenta que hay personas que realmente llegan con una disposición muy bonita. Yo hago una autocrítica, yo miro un poquito mi propia situación y yo digo, yo no estaba espiritualmente muy preparado. Digamos que la catequesis estaba clara, sí, se sabe, digamos, a uno le explican bien, cuerpo, sangre de Cristo, no es un pan común, todo eso uno lo entiende, pero la preparación del corazón, la preparación espiritual no fue buena. Pero ese mismo año, no contento con el regalo de la Eucaristía, en el año 1972, con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción, es decir, el 8 de diciembre, pues fuimos como de costumbre con mi familia a la Santa Misa. Y ahí hubo una experiencia muy bonita digamos, de esa presencia de Cristo. Yo pues me atrevería a decir que lo que no habían logrado mucho los catequistas para que me prepararon para la primera comunión, sí lo logró la Virgen en esa oportunidad. Ella, o digamos Dios, se valió de un sacerdote en aquella capilla. Como son cosas que lo marcan a uno recuerda muy bien el lugar y recuerda a las personas, porque son cosas que a uno lo marcaron. Y a mí me marcó ciertamente esa experiencia. ¿Cuál experiencia? Pues resulta que este padre predicaba sobre la obra de Dios en María Santísima y decía, ¿cómo puedo yo predicar? ¿Qué pudiera yo decirles sobre la Inmaculada Concepción? Y dijo, es como una niña que crece y se hace mujer, pero sigue siendo niña. Y esa frase, yo era un niño también, tenía 7 años y medio, una cosa así. Esa frase a mí me quedó profundamente grabada y ver la santidad de Dios, ver el regalo de Dios en María, hizo que yo sintiera como un amor nuevo hacia la Eucaristía. Fue una cosa muy rara porque, digamos, la fiesta era de la Virgen, pero el mensaje para mí fue de amor a Cristo. Y yo puedo decir que mi primera comunión consciente, como con amor de unirme a Cristo,
sucedió ese 7 de diciembre en la misa de la Inmaculada Concepción. Esa, por ejemplo, fue una experiencia que marcó un poco mi vida, o bastante mi vida. Yo sé que estamos en ese contexto de antes de Cristo y después de Cristo, y realmente me da vergüenza estar en este programa, me da vergüenza porque yo me imagino que muchas personas que han pasado por este programa, pues pueden decirlo de San Pablo, ¿no? Es decir, antes de su conversión y después de su conversión, y ya estuvo. Pero en el caso mío yo tengo que decir un antes chiquito con un después chiquito, otro antes chiquito con otro después chiquito, es decir, han sido varias experiencias de antes y después. Vamos a Y tener que una estar haciendo varios programas para dividir los antes y después. va a tocar, yo creo que sí, yo creo que sí. Y de verdad que yo digo esto pues así con buen humor, pero si uno lo piensa un poco, pues es motivo casi como de eso, de vergüenza, de decir uno, oiga, qué resistentes somos para Dios, ¿no? Qué resistentes somos. Porque si yo me pongo a mirar con los ojos que tengo hoy, con lo que Dios ha hecho en mi vida, y yo digo, hombre, ese regalo de esa primera comunión, digamos esa primera comunión consciente, la de la Inmaculada Concepción, eso fue una cosa muy linda. Fue muy linda porque era como María mostrando ella el poder que Dios tiene y la belleza que Dios tiene, de manera que yo me acercara con más amor, con más conciencia, me acercara a la Eucaristía. Es un regalazo. Amén. Cuando yo tenía 10 años, hubo otra experiencia que también me marcó. Fue una experiencia de oración personal. Estaba en el colegio y, bueno, a mí siempre me gustó, siempre me ha gustado el estudio. Estaba en el colegio y en esa oportunidad resulta que llegó el tiempo de los exámenes. Había que presentar exámenes, bueno, pues no lo normal que tiene uno en el colegio. Pero resulta que a mí me había ido muy bien, repito, por misericordia de Dios, yo siempre fui muy buen estudiante, me había ido muy bien y entonces el profesor dijo, tú no tienes que presentar el examen, tú estás eximido porque has tenido muy buenos resultados y tal. Entonces, pues puedes salir del salón, o sea, quedas así como, digamos, en descanso mientras los demás presentaban su examen. Para mí fue una sorpresa que me dieran como ese regalo académico en el examen precisamente de matemáticas. Bueno, yo salí un poco contento. No sabía qué hacer en el colegio, pues estaba desocupado porque todo el mundo estaba en clase. O sea, son cosas tan sencillas, ¿no? Y a mí se me ocurrió, porque el Espíritu Santo existe, a mí se me ocurrió, yo tengo que darle gracias a Dios, porque este es un regalo de Dios. Tenía 10 años de edad. Yo tengo que darle gracias a Dios por este regalo. Y entonces me puse a rezar despacio, la importancia de rezar despacio. Me puse a rezar muy despacio el Padre Nuestro, que fue lo que se me ocurrió. Oiga, y hubo una experiencia como de efusión del amor de Dios, como una sensación de que el Padre Nuestro no era simplemente decir palabras, sino que de verdad Dios está oyéndonos cuando nosotros le hablamos. Y esa experiencia me dejó un sello como de amor en el corazón y una certeza de que la oración nunca es tiempo perdido y que la oración es verdad y es real. Y no es Eso me cualquier sucedió. oración, Fray Nelson, no es cualquier oración, es la oración que Jesús nos enseñó y está integrada por elementos muy importantes para nuestra fe, para nuestra vida. Así es. Entonces, eso también marcó un antes y un pequeño antes y un pequeño después. Después de esa experiencia yo quedé como un poco más consciente de lo que es ser cristiano, de lo que es ser hijo de Dios. Pero uno vuelve y se distrae, uno se distrae de muchas cosas, ¿no? Uno se distrae en muchas cosas. ¿Tú te acuerdas, Jorge, esa parábola del sembrador donde Cristo dice que hay personas o hay semilla que empieza a crecer bien, pero luego vienen las zarzas, ¿no? Las zarzas que ahogan la semilla. Yo creo que eso me pasó a mí, porque después de esta experiencia
de primera comunión y después de esta experiencia del Padre Nuestro que fue tan linda, pues yo me fui como olvidando de Dios. Olvidando no que fuera persona de grandes crímenes ni de cosa parecida, no. Yo no estaba metido en grandes y terribles pecados, sino es el descuido en el servicio al Señor, es el descuido. Pero donde yo veo la mediocridad, repito, no es tanto en que yo hiciera cosas malas, no es tanto eso, sino la pereza para hacer oración, la pereza para responderle al Señor. Mira, yo era tan frío, era tan desagradecido de adolescente, o esas edades, 12, 13, era tan desagradecido con Dios que ya me había dado lo que me había dado, que yo me acuerdo que yo iba a misa y yo quería que la misa se acabara rápido. Y hay una cosa que ya he confesado varias veces en público y que siempre me avergüenza, pero la voy a volver a decir aquí porque es bueno que la gente sepa cómo los niños y las niñas, pues yo era niño en esa época, niños y niñas necesitan un cierto acompañamiento espiritual. A veces no tomamos en serio la fe de los niños y Dios muchas veces está haciendo maravillas en los niños y nosotros nos descuidamos. No me quejo de mis papás, ciertamente, no me quejo, pero yo digo, de alguna manera la semilla fue descuidada. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba en el tema de la misa, a mí me pasaba que yo quería que la misa se acabara rápido. ¿Para qué? Pues, qué sé yo, para ver televisión o para jugar un rato. Yo jugaba sobre todo con mis hermanos, a veces con unos primos también. Entonces, para eso, ¿no? A perder tiempo viendo televisión. ¿Qué ve uno en televisión que sea realmente útil? Pues muchas veces es pérdida de tiempo. Pero más que por la pérdida de tiempo, es porque tenía pereza espiritual. Y esa pereza espiritual se manifestaba en que yo quería, que esto es lo que más vergüenza me da, yo quería que comulgara poquita gente, para que se acabara rápido la misa y poderme ir a la casa. Yo digo, vergüenza de vergüenzas, que uno que realmente ha crecido en un hogar católico y ha tenido tantas oportunidades de formarse, y sin embargo, pues ese era más o menos el estilo mío. Entonces, un estilo de ingratitud, un poco de vanidad, porque ya dije, me iba muy bien en el colegio. Ahí estuvo como muy metido todo eso. Luego vino otra experiencia, otro chiquito de esos antes y después. Más o menos como a esa edad, como a los 13 años. Resulta que unos protestantes engañaron a mi mamá. Protestantes trampositos. Resulta que en mi país, Colombia, como en muchos otros lugares, los protestantes basan su crecimiento en sacarle gente a la Iglesia Católica. De modo que muchos grupos protestantes tienen perfectamente claro que para crecer ellos, tiene que achicarse la Iglesia Católica. Tienen que sacarle gente. Y una de las estrategias que ellos utilizan es no decir quiénes son. Por ejemplo, una estrategia que están utilizando ahora, no es el caso de lo que voy a contar, una estrategia que están utilizando ahora es que se llaman simplemente cristianos. Nosotros somos cristianos, cristianos, cristianos. Y entonces, como la palabra cristiano no le enciende las alarmas a la persona católica, a veces se confunde. Algo parecido le hicieron a mi mamá. Mi mamá siempre fue una persona más bien piadosa, de oración, de grupo de oración, de ir a la parroquia, en fin. Entonces, no sé qué amigo o amiga le habló de un grupo y le dijo que era un grupo especial para la formación de jóvenes y para la formación de las familias. Y se hace mucha oración y hacen unas predicaciones muy bonitas. Todo eso le dijo, pero no le dijo lo más importante. El grupo no es católico. Eso no se lo dijo. Porque esas son las estrategias de ellos. Ellos van enlazando, ¿cierto? Como el que enlaza ganado, ellos van enlazando católicos de esa manera. Bueno, mi mamá con la mejor buena voluntad fue para allá y me invitó a que fuera. Porque, pues, veía tal vez algunas características o lo que fuera. Entonces, fuimos allá. Mamá lo invitó a usted, a sus hermanos no los llevó. No,
Ese es un tema muy curioso. Mi mamá me invitó a mí, específicamente a mí. Okay. Como era un grupo, como se supone que era un grupo para ayudar a las familias y para ayudar, digamos, como en la crianza de los jóvenes, yo ahora analizo a estas edades, yo analizo y digo, tal vez es que mi mamá se veía como un poco, ¿cómo diríamos? Como un poco, tal vez cansada o agobiada. Tal vez yo le estaba dando como más guerra de lo que yo mismo me daba cuenta. Y entonces ella dijo, bueno, pues vámonos de para allá. Y fuimos, íbamos, de la familia íbamos solo los dos. Estábamos papá, mamá y hermanos, pero íbamos solo ella y yo. ¿Y qué se hacía allá? Pues había unos cantos muy bonitos, muy parecido a la renovación carismática, pero protestante. Unos cantos muy bonitos. Luego se hacía una pequeña predicación para toda la gente que asistía, que era mucha gente, eran unos 200, 300. Era una casa inmensa y eso se llenaba y se llenaba. Y después de una pequeña predicación nos dividían por grupos. De manera que los más jovencitos, los que éramos adolescentes, preadolescentes, íbamos a un grupito y otros iban, qué sé yo, los jóvenes adultos a otra parte, matrimonios a otra parte. Y en cada uno de esos grupos ya hacían como unas catequesis, como unas predicaciones y unas oraciones. Bueno, todo eso sin saber que eso era protestante, porque pues ese era el estilo de ellos conseguir gente. En el grupo en el que yo estaba, en la sección, llamémosla así, en la que yo estaba, que era una sección de jovencitos, que yo me acuerde, me parece que había muchachos y muchachas, pero no estoy claro en eso. Éramos como unos 18 o 20, haz de cuenta. Estábamos ahí. Y había un hombre, un mayor, pero no tan mayor, yo creo que en ese momento debía tener como unos 30 años, una cosa así parecida. 30, 35 años. Él era el encargado de nosotros los jovencitos. Y entonces nos predicaba. Debo decir con verdad que no nos hablaban en contra de la Iglesia Católica, pero obviamente no enseñaban la fe católica. Entonces no nos iban a hablar ni de la Virgen, ni de la Eucaristía, ni de nada de esto, nada de esto. Pero este hombre hablaba, a cada uno hay que darle lo suyo. Él hablaba con convencimiento, con humildad y contaba su testimonio. Y eso le impacta a uno mucho, porque el testimonio de él había sido un testimonio de la droga. Había estado metido hasta el cuello en la droga, tanto que una vez tuvo una intoxicación terrible y prácticamente lo rescataron de las garras de la muerte. Hubiera podido quedarse ahí. Estando en el hospital, a donde lo llevaron, fue allá a predicarle uno de estos protestantes y le habló de que aceptara al Señor Jesucristo, que creyera en Cristo, que le diera su corazón a Cristo y le leyó pasajes de la Biblia. Y este hombre tuvo su conversión al protestantismo ahí. Y él contaba mucho eso, él hablaba mucho de su testimonio. A mí eso me impactó mucho. Era la primera vez que yo oía a una persona que hablara en ese lenguaje de yo me encontré con Dios, Dios cambió mi vida. Un lenguaje impresionante. Bueno, ¿qué más pasó ahí? Que él también nos hablaba del Espíritu Santo. Entonces él se puso a hablarnos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es el que lo cambia a uno. Y nos dijo, vamos a prepararnos para hacer una oración de Espíritu Santo. Vamos a pedir el Espíritu Santo para ustedes. Bueno, y durante varias reuniones, nos reuníamos los sábados, me acuerdo, durante varios sábados nos estuvo hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Todo esto sin que se supiera que eran protestantes, porque eso estaba calladito. Llegó el famoso sábado del Espíritu Santo. Y este hombre empezó a orar, él mismo, él era el que hacía las oraciones y él imponía manos, todo. Yo un niño curioso, yo veía la reacción de la gente, cómo algunas personas empezaban a orar en lenguas extrañas, cómo otras personas lloraban mucho, se conmovían.
Ya casi al final, tampoco es que fuéramos demasiados, ya casi al final me llegó mi turno. Y este hombre, yo creo que con la mejor buena intención, este hombre pues hizo sobre mí también oración. Él pidió, vamos a pedir. Aquí Espíritu Santo para este joven llamado Nelson. Vamos a pedir, Espíritu Santo, ayúdenme a orar. A ver si penetra el Espíritu Santo. Él hizo esa oración. Y yo debo reconocer que esta fue una oración fuerte. Y debo reconocer que sentí algo muy grande en el corazón. Y una alegría y una sensación de amor de Dios. Yo diría que fue una primera experiencia del poder del Espíritu Santo en la vida de uno. Pocos días después, mi mamá me contó que había hecho sus averiguaciones, porque ella, como católica formada y convencida, ella ya estaba extrañada. Nunca se hacía una oración por el Papa, nunca se hablaba de confesión, ni de Eucaristía, ni de la Virgen. Entonces ya salió a luz la cosa y ya no volvimos más a ese grupo. Pero esa experiencia fue bella por varias razones. Por ver el poder de la conversión, el poder que tiene Dios para convertirnos. Por darse uno cuenta que Dios, también fuera de los límites visibles de la iglesia que Él fundó, la iglesia católica, fuera de esos límites, Él también regala amor. No quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, porque, por ejemplo, ellos no tenían la Eucaristía, ellos no tenían esa certeza que tenemos nosotros del amor, de la presencia de María. Nuestros Pero hermanos separados se privan de mucho, de toda esa riqueza que tenemos en la Iglesia Católica. Digo, ahora que lo menciona, el Espíritu Santo fluyó, no quiere decir que no fluya y que Dios no esté presente en sus iglesias, pero tienen solamente la verdad a medias, por así decirlo, o tienen las bendiciones, las reciben de una forma limitada porque no están expuestos a la grandeza que ofrece la Iglesia Católica. Pero pues fue una experiencia fuerte que como quiera le marcó. me marcó y me ayudó a creer en los dones del Espíritu Santo, que es un tema que para muchos católicos es un tema complicado. Se les habla de milagros y creen que eso se quedó en el pasado, que solo hay milagros en el pasado, allá los que hacían otros santos. Se les habla de don de lenguas y dicen, bueno, pero ¿para qué esa locura? Se les habla de alabanza y entonces ellos dicen, no, ya me estás volviendo protestante. Después de eso, con mis papás, ya ahí fue papá y mamá, empezamos a ir a un grupo católico, precisamente dirigido por sacerdotes. De la Y renovación carismática se puede decir en un grupo carismático. un grupo carismático, efectivamente. Y le cuento una cosa, eso sucedió hacia el año 1979, 1980, hace 40 años. Y le cuento que los dos sacerdotes que dirigían ese grupo de oración todavía viven. Uno tiene 80 y tantos años, como 82, creo 83, y el otro tiene 87, pero los dos sacerdotes viven. Y uno de los padrecitos que estuvo en ese grupo de oración vive ahora conmigo en este convento. Oh, wow. Sí. De nuestro Señor, ¿no? Él ya tenía su plan hecho desde aquel momento. Es increíble lo que hace Dios. Y en ese grupo de oración fue donde a los 15 años de edad recibí otro antes y después, el llamado al sacerdocio. Fíjate cómo En el año 79. en el año 80 ya fue. En el año 80, y recuerdo perfectamente la fecha, que la he dicho muchas veces, el 15 de agosto de 1980. Si tú me quisieras preguntar a mí, ¿cuál es de todas esas experiencias, cuál es la que más ha marcado mi vida? Indudablemente fue 15 de agosto de 1980, pero ahí está nuevamente la Virgen, fiesta de la Asunción, ahí me tiene. Ella ha estado siempre ha estado, y siempre cumpliendo lo que le pedimos en la salve,
muéstranos a Jesús, muéstranos a Jesús. Eso es lo que hace María. Por eso en ese grupo protestante no podía usted quedarse, porque ahí no estaba la presencia de nuestra madre. No, claro que no, claro que no. Pues De ningún... lamentablemente hay muchos hermanos que sí acuden a esos grupos, a esas iglesias de nuestros hermanos, como les llaman muchos hermanos esperados, porque estamos esperando que regresen, pero pues hay muchos que llegan ya para quedarse, inclusive pues bueno, hay muchos que nacen ya en esas iglesias y no conocen lo que la Iglesia Católica les puede ofrecer. Yo pienso que es muy importante que desde niños, como usted mencionaba hace rato, a los niños la fe de la niñez no se toma muy en cuenta, no se valora, como que se espera que uno esté a lo mejor más mayor, quizás adulto ya, como para poder llevar la fe en una forma más práctica, pero no debe ser así, desde niño se debe estar formando esa fe, ¿no? Y pues sobre todo, si usted se distrajo, imagínese en aquellos años que no había el internet, que no estaban fuertes los videojuegos y todo eso, ¿qué se puede esperar de la niñez de ahora que está metida en la tecnología? Exactamente, totalmente de acuerdo. Ese grupo fue una gran bendición, por muchísimas razones, pero sobre todo porque hay esa canción que todos conocemos, ¿no? La del pescador de hombres. Sonriendo has dicho mi nombre, dice esa canción, ¿no? Y yo creo que si yo tuviera que referirme a un momento en la vida en que yo he sentido algo así, como decir, Jesús hablándome, Jesús diciéndome, quiero que estés a mi servicio. Eso sucedió en la noche del 15 de agosto de 1980. Y para mí eso fue definitivo. Tanto que me atrevo a decir, espero que mis palabras sean gratas para Dios, pero yo me atrevo a decir que esa experiencia de ese día, en cierto sentido era lo que Dios venía preparando desde antes. Lamentablemente, siempre la parte lamentable es la de uno. Luego vino también un enfriamiento porque entró una idolatría muy grande de la ciencia en mi vida. Esa idolatría se manifestó en que yo me dedicaba mucho a la física, a la matemática. De hecho, empecé a estudiar eso porque me iba muy bien, porque participé en unas olimpiadas de matemáticas y me fue muy bien. Entonces, para mí ese fue otro distractor que ya estaba muy impregnado de mundo y de vanidad. Estaba muy impregnado. Pero, nuevamente de ahí, el Señor hizo su obra y me volvió a llamar. El primer llamado sacerdotal yo lo tuve a los 15 años de edad. Él me volvió a llamar y entonces sobre los 18 años, después de haber pasado por un periodo como tan triste, porque es que esto a mí me parece increíble, incluso yo que lo estoy contando. Pero después de todo esto que he dicho, yo tuve una época en que casi era ateo. Es una cosa que yo no entiendo. ¿Cuándo fue esa etapa, Fray Nelson? Pues después de que sucedió el llamado al sacerdocio, al año siguiente yo participé en estas olimpiadas de matemáticas y ahí me metí, pero de una manera obsesiva. Me metí en el tema de matemáticas y de ciencia. Yo ya he dicho varias veces y lo repito, yo nunca fui ateo, nunca. No hay un día de mi vida en que yo haya sido ateo. Pero puedo decir que llegué hasta el borde y Dios me agarró. Como agarró a Pedro para que no se hundiera, yo puedo decir que Dios me agarró. Yo no fui ateo, pero realmente en una frialdad espantosa. De esa frialdad otra vez me sacó la Virgen, sobre los 18 años de edad. Me sacó otra vez la Virgen y empezó una nueva etapa con grupo de oración y con todo esto. Y ya ahí llegó el momento en el que me di cuenta, no, mi vida tiene que ser solo para el Señor. De manera que a los 19 años. De los años de los 15 a los 18 estaba en la preparatoria. Sí, lo que en México llaman la preparatoria. Pero yo terminé, aquí se habla más del bachillerato, la secundaria.
Yo terminé a los 16, casi 17 años, terminé mi secundaria y entré a la universidad. Esa parte final de los 16 años, 17, comienzos de los 18, fue una época que no fue agradable al Señor, porque fue la época de la frialdad, del cuasi ateísmo, una época buena. Pero hay una cosa buena que eso tiene, y es que por una parte le lleva a uno a descubrir que Dios es muy misericordioso y muy paciente. Y luego también le lleva a uno a descubrir que uno tiene que tener misericordia y gran esperanza también con la gente que conoce. Porque a veces nosotros descartamos a las personas, a veces las descartamos. Como diciendo, no, eso ya que se puede, ya ese se echó a perder. ¿Qué tal que Dios hubiera hecho eso con nosotros? Cada quien tiene su proceso y vamos a pasos diferentes. Hay quien va más adelante, alguien se queda atrás, pero Dios tiene sus tiempos y hay que respetar esos tiempos del Señor y de cada persona también, ¿no? No se puede presionar, no se puede acelerar porque no se cumpliría ese plan perfecto que el Señor tiene todo calculado. Y usted, Así es. las matemáticas del Señor no fallan. Las matemáticas del Señor no fallan. O sea que de todas esas, digamos, de todos esos llamados, yo creo que es sobre todo ese momento de mi juventud, de mi adolescencia, muy al amparo, muy al abrigo de María Santísima, donde se dio esa experiencia que todavía hoy me asombra. Me asombra, me asombra. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿quién es uno para que el Señor lo llame a servir? ¿Acaso Dios necesita de nosotros? Y dice uno en rigor de términos, no, que Dios quiere que uno colabore, eso es otra cosa, pero realmente Dios no nos necesita. Entonces es maravilloso. Estamos de Él. Pero al ¿Cómo mismo no? tiempo, pues Él nos llama, todos estamos llamados a servirle, nada más que no todos le damos el sí, como lo hizo nuestra madre. Menciona que nuestra madre nuevamente lo sacó en esa ocasión, lo rescató. Platíquenos de ese momento, ¿cómo sucedió? Fue la cosa más rara del mundo, la cosa más rara del mundo. Eso eh, empezó, eso empezó con una clase que yo estaba estudiando que se llamaba mecánica analítica. Yo estaba estudiando esa clase y estaba en el salón de clase cuando de repente viene a mi corazón el deseo de ver a la Virgen. Me permito recordarte, Jorge, era una época de frialdad, indiferencia, prácticamente cero oración. ¿De dónde? Yo me hago esa pregunta, ¿de dónde vino que yo sintiera como ese impulso de ver a la Virgen? Y yo mismo me extrañé. Yo dije, ¿por qué quiero ver a la Virgen? Nunca negué a la Santísima Virgen, nunca la negué, ni tampoco fui ateo, ya dije. Pero pues yo no estaba cerca de eso, ni del rosario, ni de nada. Me pareció raro. Bueno, otros días más adelante, el mismo deseo. Pero era como si ella me estuviera llamando. Como si ella me estuviera llamando, como si me estuviera diciendo, ven a mi casa. Bueno, yo extrañado. Cuando ya esto se repitió varios días, yo estudiaba en una universidad parecida a lo que es la Autónoma de México, una universidad pública muy grande que aquí en Colombia se llama la Universidad Nacional, con tendencia de izquierda, tendencia marxista, tendencia de ateísmo, todo eso. Okay. Y entonces, a esas alturas de mi carrera, ya dije que yo estaba estudiando física, a esas alturas de mi carrera, yo no sabía que en mi universidad había una capilla. O sea, fíjese lo que es la frialdad de uno. Yo ni siquiera me había preocupado de averiguar eso, que había una capilla. Católica. Católica, sí. Y había capellán, pero yo no sabía nada de eso, porque no me interesaba. Les repito que yo estaba metido allá en mi adicción, en mi idolatría, pues, a la ciencia y a todo esto.
Entonces dije, pues voy a averiguar. Y me puse a preguntar, oiga, ¿usted sabe si aquí hay capilla? Ah, sí, mire, por allá yendo para esta parte, porque es un terreno muy grande, ¿no? Y llegué allá, llegué a la capilla. Bueno, como no, como prácticamente había perdido la capacidad de orar, yo era como un mudo ahí. Me senté en esa iglesia sin saber mucho qué era lo que yo tenía que hacer ahí, porque lo único que yo sentía era, pues, como ese llamado de la Virgen. Y como en toda capilla católica había una imagencita, por cierto, no muy grande, una imagencita ahí de la Virgen, pero no era que fuera apego a esa imagen o a cualquier otra imagen. ¿Recuerda qué imagen era, de qué advocación de nuestra madre? No, no recuerdo realmente. Pero no era, sé que no era de las más conocidas por mí, como decir Lourdes, Fátima, Guadalupe, sé que no era ninguna de ellas. Okay. El hecho es que yo estaba ahí en la capilla y aunque no sabía orar, San Pablo dice que no sabemos orar de todas maneras, ¿no? Pero que yo no sabía orar, me gustó el lugar, me gustó la tranquilidad, lo que se sentía. Y tomé por costumbre ir allá. Iba allá a esa capilla. Me sentaba en la capilla, me ponía a pensar un poco, más que orar me ponía a pensar, a reflexionar lo que había hecho. Empezó Dios a despertarme la conciencia, sobre todo a hacerme caer en cuenta de que yo estaba viviendo solo para mí mismo. O sea, todas mis decisiones tenían que ver únicamente con yo y yo. O sea, descubrí mucho de egoísmo, de vanidad, de orgullo. Fue como un examen de conciencia. En esos días coincidió una misa que celebraban allá a mediodía. Y salió pues a predicar el padre, pues a decir la misa. Yo me quedé a la misa. No le entendía nada al padre. La homilía no me gustó. Me pareció que el tipo se enredaba, el tipo, perdón que hable así, con esa falta de respeto, pero es que esa era la manera como yo lo sentía en ese momento. Este tipo se enreda hablando. Cualquiera diría que eso me debía desanimar, pero sabe que ese padre tenía tanto amor. O sea, no era un gran predicador, pero sí tenía mucho amor a Dios. Y él le mostraba amor a la gente. Y eso me impactó. Me impactó porque en el ambiente académico en el que yo estaba, que es lo que suele suceder en las universidades, en el ambiente académico lo que uno ve es competencia y a ver quién le gana al otro y a ver quién logra los mejores resultados y luego los mejores trabajos, los mejores empleos. Entonces, para mí el lenguaje del amor fue una sorpresa y este padre, aunque no tuviera elocuencia, tenía eso. Entonces me gustó ir a la misa no por oírlo predicar, sino porque él como persona tenía algo. Y usted puede creer que a pesar de eso, yo no me acordaba de mi vocación en ese momento. Yo no pensaba en la vocación que Dios me había dado. El llamado se le había olvidado completamente. Yo suelo decir, estaba por allá metido en un cajón, olvidado. Bueno, este padre, como tenía ese don de amor, que luego he aprendido que es el don más importante que el saber, que la elocuencia. Hace poco, precisamente en la misa salía eso, ¿no? Aunque yo tuviera las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor, nada soy, dice San Pablo, ¿no? Amén. Y yo creo que este hombre tenía mucho amor, mucho amor. Y nos trataba así a los que íbamos a la misa, que tampoco éramos muchas personas. Como ya él vio que yo aparecía muchas veces en la misa, entonces un día me dijo, bueno, ¿no quieres participar de un grupito que tenemos aquí? Ahí estaba Dios resucitándome, en ese grupito. Y entonces era un grupo donde se rezaba el Santo Rosario, se hacía una pequeña meditación sobre la palabra de Dios y casi nada más, era como una hora de reunión.
Los miércoles se reunía ese grupo. Me gustó, era una cosa sencilla. Y de asistir al grupo y de hablar con el Padre, entonces ya me confesé, que llevaba mucho tiempo sin confesarme. Y ya después de que me confesé, entonces ya volví a comulgar. Es exactamente como resucitar a un muerto. Es exactamente eso. Era lo que precisamente usted necesitaba en ese momento. Nuestra madre estaba intercediendo por usted y no le mandó grandes prédicas. Lo que le mandó fue un sacerdote lleno de amor que le transmitió ese amor y fue la forma como lo hizo regresar a su hijo. Así es, exactamente. Yo quiero decir esto. Yo después me enteré cuál era la historia de esa caridad que tenía este sacerdote, porque es que se le notaba. Después supe que ese padre había tenido él mismo una gran conversión. Porque ese padre ya de sacerdote había cometido graves, terribles errores. Había tenido una etapa mala en su sacerdocio, pero había tenido una conversión ya siendo sacerdote. Entonces yo siempre describo, porque he contado este testimonio otras veces, describo con la imagen de una bajada y una subida. Este padrecito había tenido un descenso, un descuido grave en su sacerdocio y había bajado mucho. Pero luego había tenido, como el hijo pródigo, una posibilidad de recapacitar y había emprendido con nuevo amor su sacerdocio. Entonces yo puedo decir que el mejor regalo para mí fue que yo lo conocí aquí, cuando iba empezando a subir con el fervor de un convertido. Yo tengo que darle gracias y darle gloria a Jesucristo, porque realmente el regalo que yo recibí fue ese. Este hombre estaba en lo mejor, en la luna de miel de su conversión, y desde esa experiencia personal de conversión irradiaba ese amor. Y ahí fue donde me capturó ese amor, que ahora yo veo que no era el amor de ese sacerdote, era el amor de Jesucristo. Era el amor de Cristo, sacerdote, en esa persona, llamándome y atrapándome. Y realmente me recuperó. ¿Alcanzó a terminar la universidad, su carrera? No, yo no alcancé a terminar porque la recuperación fue muy fuerte. Porque Cristo me hizo ver, como Cristo hace ver las cosas, me hizo ver, usted ya me ha perdido mucho tiempo. Usted ya se me ha distraído mucho. Hágame el favor. Hay prisa. ¡Hay prisa! Y entonces yo estaba en sexto semestre de mi carrera de física. Se presentó un cierre, la historia es un poquito más larga, hubo un ataque terrorista en la Universidad Nacional, cerraron la universidad. De hecho, ese ataque, que fue una explosión, sucedió como a 100 metros de donde yo me encontraba, o sea, hubiera podido hacerme daño, pero no me hizo el menor daño. No me hizo el menor daño, pero esa explosión que sacudió la universidad me terminó de sacudir a mí. Y yo quedé en los días siguientes, pensando, reflexionando, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? Y llegué a la conclusión, no, este es el momento, cambio de rumbo, este es el momento de cambio de rumbo, yo no puedo seguir por donde voy. Y por eso, el 27 de diciembre de 1984, ingresé a la comunidad dominicana. Esa es la historia de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Wow, Fray Nelson, pues le agradezco muchísimo, la verdad. La plática ha estado sabrosísima, está súper interesante todo lo que nos está platicando, pero pues usted todavía no termina de platicarnos todas sus historias. Utilizó nuestro Señor a nuestra madre para llevarlo a esa capilla, para tener frente a usted a un sacerdote que no tenía un gran don de prédica, pero por medio de ese amor que le transmitió,
ese amor lo ha transformado usted en un gran predicador y se unió a la orden de los predicadores. No necesitó una gran prédica para usted tener esa explosión en su vida. Lo que necesitó fue ese amor. Es una historia muy hermosa y le agradezco muchísimo que la haya compartido conmigo y con nuestro público. Y pues vamos a poner una pausa porque todavía tiene mucho más que contarnos. Y eso lo vamos a dejar para la próxima emisión, Encuentros Cercanos con Jesucristo. Mis amigos, mis hermanos, hermanas en Cristo, les invito a que compartan este programa para que este mensaje de conversión, este mensaje de amor que hemos recibido por parte de Fray Nelson Medina llegue a muchas personas más, para que sirva de inspiración. Y les invito para que nos sintonicen en la próxima emisión de Encuentros Cercanos con Jesucristo, donde vamos a tener nuevamente a Fray Nelson Medina. Muchísimas gracias, Fray Nelson. Mucho gusto, que sea bendición para ti, para todos los oyentes. Gracias por darle de tu tiempo, de tu talento y de tu amor a Jesús. Muchas gracias. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos, y seguimos aquí conectados en un mismo espíritu. Que Dios les bendiga.